Gracias, bendito Padre, por este momento. Sean todos bienvenidos a este momento en el que el Señor nos va a hablar, en el que el Señor va a darnos un mensaje. Te pedimos, bendito Espíritu Santo, que tú nos acompañes, que tú seas el que hable, que no seamos nosotros, sino tú el que dé este mensaje, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra siempre, Padre, porque por ti estamos aquí. Aleluya. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Muy bien, vamos a empezar, hermanos. Nada más quiero comentarles como contexto de lo que vamos a estar escuchando. La iglesia, hermanos, nació con el poder del Espíritu Santo. Eso lo podemos nosotros leer en el libro de los Hechos. Desde el capítulo 1 en adelante, ahí vemos cómo la iglesia nació y cómo la iglesia nació con el protagonismo completo y absoluto del Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso les dijo el Señor, porque sabía que necesitaban el Espíritu Santo para poder cometer esa tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Usted y yo estamos aquí por ese poder, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Cada generación de cristianos ha sido revestido con el poder del Espíritu Santo. Cada generación de cristianos ha sido revestido con esa promesa de que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros y nos iba a dar el poder, la capacidad de parte de Dios para comentarle a los que no conocen, para compartirle a los que no conocen, para darle a conocer a los que no conocen el Evangelio de salvación. Y cada generación ha tenido sus retos, cada generación ha tenido sus desafíos, de acuerdo al desarrollo de la sociedad humana. Cada vez la sociedad es más difícil. Cada vez la convivencia es más complicada, pero cada vez el Espíritu Santo crece y se fortalece en su iglesia. Por eso es que estamos aquí, por el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos ha revestido para poder ir y llevar el mensaje de salvación. Y este mensaje hoy que les quiero compartir, hermanos, le he titulado Cerca, muy cerca. Cerca, muy cerca. Y dice Amós 5:4, si me quieren acompañar ahí en sus Biblias, Amós 5:4. Amós está poco después de Daniel, 3 libros después de Daniel, ahí está Amós. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro trino Dios. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor, iglesia? Que debemos buscarlo para poder vivir. Que debemos buscarlo para poder prevalecer, para poder permanecer firmes, para poder seguir haciendo su voluntad. Generación tras generación debemos buscar siempre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder estar de pie, para poder estar vivos. Y de eso se trata este sermón, de eso se trata este mensaje, de ver cómo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a dar la capacidad para permanecer y hacer grandes cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, este va a ser una reflexión acerca de permanecer unidos a Dios, de cómo cuando le permitimos que el Espíritu nos guíe, somos transformados y usados grandemente, pero debemos permitirle al Espíritu que nos guíe. Este mensaje es un llamado a permanecer con el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Debemos de tener siempre el Espíritu Santo encendido en nuestras vidas, a no entristecerlo, hermanos, porque lo podemos entristecer. Somos sellados con el Espíritu Santo, pero lo podemos entristecer. Eso lo podemos ver en Efesios 4:30, hermanos. No contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, dice la palabra. Tengamos siempre al Espíritu Santo vivo, avivado,
y fuerte en nuestro ser, porque Él desea y Él necesita que su iglesia viva así, llena de su presencia. Dios nos salvó con ese propósito, iglesia, de que lo adoráramos con nuestro estilo de vida, que lo adoráramos haciendo la gran comisión, de que lo adoráramos permitiendo que Él estuviera en nuestros corazones y se manifestara a los demás. Somos su iglesia y debemos adorar al Señor. Tenemos que glorificarlo, que Él siempre sea nuestro Señor en todo, que Él siempre sea nuestro Señor en todo. ¿Saben por qué, hermanos, debemos de saber esto? Porque en ocasiones es difícil permanecer en los caminos del Señor. Como les decía hace un momento, cada generación tiene sus desafíos. Nuestra generación está siendo desafiada fuertemente por el mundo, fuertemente por un estilo de vida cada vez más alejado del Señor. Pero nosotros, hermanos, debemos de permanecer siempre agarrados de Él y permitirle que Él esté dentro de nosotros, que se mueva en nosotros, para no dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque a veces hasta es difícil creer en Él, hermanos. Es difícil creer en ese Dios todopoderoso que nos llamó. De ahí la importancia, hermanos, de estar siempre firmes y avivados con el Espíritu Santo. Porque el mundo nos va a poner muchas dificultades. El mundo nos va a querer desanimar. El mundo nos va a hacer dudar inclusive de nuestros principios de fe. Por eso les dice que en ocasiones es difícil creer en Él. Podemos titubear en nuestra fe, hermanos. Podemos titubear y pensar que no es capaz de hacer su obra en nosotros el Señor. No pensemos así, hermanos. Cuando se nos vengan esos pensamientos, no los anidemos y no les demos cabida en nuestra mente. No le demos cabida, hermanos. No podemos titubear en nuestra fe y pensar que Dios no es capaz de hacer su obra en nosotros. Él la planeó, hermanos. Él la planeó. Por lo tanto, claro que la va a poder ejecutar. El Señor quiere que nosotros estemos dispuestos siempre. El Señor necesita de su iglesia para que siga prevaleciendo su mensaje y siga transmitiéndose a las siguientes generaciones. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Él va a hacer la buena obra en nosotros porque Él la planeó. Y lo que planea Dios, hermanos, nadie lo puede detener. Lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros, nada ni nadie lo va a detener. A menos que nosotros apaguemos el fuego del Espíritu. De ahí la importancia, hermanos, de poder estar siempre avivados con el fuego del Espíritu Santo para que el plan individual que tiene el Señor para cada uno de nosotros lo realicemos. Debemos estar siempre en su presencia, hermanos. Debemos abandonarnos en sus manos sin ningún temor. La palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Debemos estar confiados en las manos de Dios, abandonarnos a su voluntad, porque es lo mejor para nosotros. Creamos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, iglesia. No titubeemos jamás. ¿Saben por qué a veces titubeamos, hermanos? Titubeamos porque alejamos al Espíritu Santo. Con nuestros actos, con nuestro estilo de vida, en muchas ocasiones podemos alejar al Espíritu Santo, hermanos. Y si lo tenemos lejos, va a ser difícil creer. Va a ser difícil porque es el Espíritu Santo el que nos aviva, es el Espíritu Santo el que pone en nosotros la convicción, el querer y el hacer. Es la presencia misma de Dios morando en nosotros. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. No permitamos, hermanos, que este templo que somos del Espíritu Santo sea indigno de Él y se aleje. No hagamos nada para alejar al Espíritu Santo, hermanos, porque si lo tenemos lejos va a ser difícil nuestra vida de fe. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos los advierte: no apaguéis al Espíritu. Dice ese verso, no apaguéis al Espíritu.
¿Por qué lo puso el Señor ahí, hermanos? Porque puede pasar eso. Podemos nosotros apagar, contristar, disminuir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso, hermanos, no debe de ser. Al contrario, cada vez la presencia del Espíritu Santo en nosotros debe de ser más fuerte, más plena en nuestro ser. No lo contristemos, hermanos. Si lo apagamos, Él simplemente se va a alejar. Se va a alejar de nosotros. Y la lejanía del Espíritu en nuestras vidas, hermanos, va a ser directamente proporcional al tamaño de nuestra fe. Si apagamos el Espíritu, la fe también se apaga. Si el Espíritu lo tenemos lejos, la fe también la vamos a ver lejos. El Espíritu Santo debe de estar avivado en nuestras vidas, hermanos. Dice la palabra, Él es poder de Dios. Es poder de Dios el Espíritu Santo. Debemos aprovecharlo para la gloria de Dios, hermanos. Es la oportunidad que el Señor nos da para poder disfrutar de la plenitud que Él ha planeado para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Si creemos en el Señor, vamos a tener la oportunidad, hermanos, todos los días de disfrutar la presencia del Espíritu Santo, de saborearla, de ver que Dios es real, que es un Dios experimental, no es un Dios teórico, no es un Dios místico, es un Dios activo y que se manifiesta en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Es poder de Dios y hay que aprovecharlo para la gloria de Él. Movernos en su voluntad, que nunca esté lejos de nosotros el Espíritu Santo, hermanos. No lo apartemos de nosotros. Si ya hemos sido sellados con Él, permanezcamos con Él. Al contrario, abrámosle cada día una nueva habitación al Espíritu Santo. Que nuestro corazón vaya creciendo cada día más para que Él vaya llenando esos espacios. Miren, les voy a leer una ilustración acerca de lo que es ver las cosas de lejos. Había una vez un niño, el cual mirando a su papá le pregunta: papi, ¿de qué tamaño es Dios? El padre, buscando una respuesta, volteó al cielo en busca de ayuda divina. De pronto vio un avión que volaba muy alto y le respondió a su hijo con otra pregunta: hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? El niño, sin dudarlo, dijo: es muy pequeño, casi no se alcanza a ver. El padre, queriendo responder de la mejor forma a la duda de su hijo, lo llevó al aeropuerto y, acercándose, le mostró un avión que estaba en tierra y le preguntó de nuevo: hijo, ¿de qué tamaño ves este avión? El niño, muy sorprendido, le responde: papi, es enorme. No me imaginaba que los aviones fueran tan grandes. Entonces el padre le responde: pues así es Dios. El tamaño que tenga va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Dios, más grande será su presencia en tu vida. Entre más grande es Dios es porque estamos más cerca de Él. Entre más lejos estemos de Él, vamos a ver lo pequeño, como vemos a los aviones cuando vuelan. Pero cuando los vemos frente, de cerca, nos damos cuenta que son enormes. Así es el Señor. Si lo queremos ver en su magnitud, si lo queremos ver en su majestad, si queremos ver todos los atributos del Señor, si queremos conocerlo, acerquémonos a Él y conozcámoslo de cerca. De cerca. Así de grande es Dios, así de grande es el Espíritu Santo. Debemos estar cerca de Él y confiar nuestra vida, todo nuestro ser a Él y que nos use. Esa es la clave, hermanos, acercarnos y dejar que Él nos use, ¿sí? Abandonarnos en Él. Es el mejor abandono que podemos tener, hermanos, de nuestra vida. Permitirle al Señor que Él se mueva con libertad en nuestro ser, que nos dirija, que nos hable, que nos guíe. Pero tenemos que creer que Él es grande, que Él es un Dios cercano a nosotros,
que Él está en nosotros, como lo dijo el Señor Jesús. Van a recibir poder cuando esté sobre ustedes el Espíritu Santo, cuando lo reciban. Y nosotros, repito, tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto tenemos el poder de Dios. Experimentémoslo, hermanos, porque es únicamente a través del Espíritu Santo que Dios va a estar en nosotros. Tenemos que confiar nuestra vida a Él. Confiémosela. Aprendamos a oírlo, a creer y a obedecerlo. Si lo limitamos, empezamos a alejarnos y la fe empieza a disminuir. Empezamos a ver pequeño a Dios. No nos alejemos de Él, hermanos. No contristemos el Espíritu Santo. No contristemos el Espíritu Santo, hermanos. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado. Es una gran oportunidad que tenemos para hacer luz. Es una gran oportunidad para hacer sal. Es una gran oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Es una gran oportunidad para tener una vida plena de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo de manera total en nuestra vida. Estemos cerca siempre de Él. Si nos alejamos, hermanos, si contristamos al Espíritu, corremos el riesgo de dejar a Dios en un segundo lugar y que el mundo empiece a crecer en nosotros. Si el Espíritu disminuye, corremos el riesgo, hermanos, que el mundo crezca en nosotros. Lo que ya habíamos sometido al señorío de Dios, si nos descuidamos, puede brotar otra vez y empezar a manejarnos y empezar a alejarnos cada vez de esa vida plena que el Señor tiene para aquellos que están llenos del Espíritu Santo. No dejemos a Dios en un segundo lugar, hermanos. Es una ofensa para Dios. Es una ofensa, hermanos. Si hemos creído que Él siempre reina en nosotros, si hemos creído que el Espíritu Santo siempre nos llene, que el Espíritu Santo siempre esté dentro de nosotros, hermanos, con libertad, con plenitud. Dios siempre debe ser el primero en todo. Dios siempre debe ser el primero en todo. Debe ser nuestra primera fuente de consulta. No nadie, no nada más que Dios. A Él debemos acudir, hermanos. Cada vez que tengamos algo que consultarle, algún problema, vayamos con Él. Él debe ser el número uno. Tenemos que consultarle todo, hermanos. Tenemos que ser leales y fieles al Señor. Debe ser el primero en todo. ¿Sabían que Dios es celoso, hermanos? La palabra lo dice. Dios es celoso. Dios nos cela. Dios nos cela. En Isaías 31 nos los advierte, hermanos. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que cuando nos alejamos de Él, hermanos, lo traicionamos. Que cuando nos alejamos de Él, dejamos de serle fieles. Y eso no es todo. El traicionar y alejarnos de Dios, hermanos, nos va a llevar a más pecado. Nos va a llevar, como les decía hace un momento, a que lo que ya teníamos sometido resurja y corremos el riesgo de volver atrás. Corremos el riesgo de volver atrás. ¿Por qué? Porque no permitimos que Dios sea el número uno. No permitimos que el Espíritu Santo nos llene. Debemos dar libertad al Espíritu, hermanos, para que Él nos guíe, Él nos llene. Que Él sea Dios moviéndose en nosotros todos los días. En todo debemos tener presente al Espíritu, hermanos. En lo importante, lo trascendental de nuestra vida. Que no sea parte de ningún área de nuestra vida, hermanos, el Espíritu. En nuestras decisiones familiares,
de matrimonio, de crianza de hijo, económicas, de trabajo, para elegir una carrera, para decidir si me caso, para buscar una novia, un novio. Debemos consultarle a Dios, hermanos, porque son decisiones importantes y trascendentes que van a afectar nuestra vida. Todas las decisiones importantes, trascendentes de nuestra vida siempre deben estar presentes ante el Espíritu, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Porque en Él solamente está nuestra fortaleza, hermanos. Nada más en el Espíritu Santo va a estar nuestra fortaleza. No está en el mundo y sus métodos, porque el mundo ofrece muchos métodos, hermanos, muchas formas, muchas recomendaciones, muchas normas, pero están alejadas de Dios. Y no debemos acudir a ellas, sino únicamente a la dirección del Espíritu Santo. Estar en su presencia siempre, hermanos. Estar en su presencia. Porque solamente estando cerca nos daremos cuenta de cómo y quién es Él. ¿Cómo se ve mejor el detalle de un avión? ¿Viéndolo de cerca o viéndolo cuando va volando? Viéndolo de cerca, ¿verdad? Se ven los detalles. ¿Pero por qué? Porque estamos cerca, hermanos. Así es con Dios también. Solamente estando cerca nos vamos a dar cuenta de cómo es Él y quién es Él. La vida cristiana debe estar cerca de su presencia siempre. De Él recibimos todo, no debemos movernos de su lado. Si lo hacemos, hermanos, vamos a perder. Si nos movemos del lado de Dios, vamos a perder la bendición que Dios tenía para nosotros. No nos apartemos de Él, vamos a perder. Siempre que nos apartemos de Dios es pérdida. Cuidado, pérdida. No nos alejemos del Señor. Estemos siempre cerca de ellos, de Él. Tenemos siempre que vivir bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos. Bajo la unción del Señor, porque solamente así Él nos va a usar para su gloria y nos va a bendecir. Tenemos que ser siervos útiles, hermanos. Él nos quiere usar. Permitámoselo, que Él nos use, que Él se glorifique a través de nuestras vidas, que seamos testimonio, hermanos, que seamos luz. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Siempre vamos a ser plenos con el Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón. El Señor siempre nos quiere a su lado porque nos ama. Dios quiere que comprendamos que nos conviene acercarnos a Él. Necesita creyentes llenos de fe, que sepan que lo mejor es estar cerca de Él, no lejos de Él. Debemos nosotros, hermanos, saber que lo que nos conviene, lo que quiere Dios es que estemos cerca de Él, no alejados. Que nada ni nadie nos distraiga, hermanos, de la comunión que debemos tener con el Señor todos los días. Que nada nos distraiga, hermanos. Si hay una situación difícil, con más razón. Si hay una situación de felicidad, de gozo, también hay que darle gracias al Señor. Cualquier situación, hermanos, no nos debe alejar del Señor, sea negativa o sea positiva. Siempre debemos de estar en su presencia, porque ahí hay plenitud de gozo, dice la palabra. A mí me gusta tener gozo, no sé a ustedes. ¿Cómo lo vamos a tener? Estando cerca de Él. ¿O a quién le gusta tener tristeza, desánimo, depresión? Cuando venga el desánimo, la tristeza, la depresión, acudamos a la fuente de vida, a la fuente de poder que es el Señor, al Espíritu Santo, y clamemos a Él. Y Él se va a manifestar, y Él va a honrar nuestra fe y nuestra lealtad y nuestra fidelidad. No le demos atención a lo que la gente pueda decir de nosotros, ni a lo que las circunstancias de la vida nos quieran imponer. A veces la opinión de terceros o el qué dirán nos pueden detener, o las circunstancias también de la vida nos pueden detener.
de buscar esa cercanía con el Señor. Pero no caigamos, hermanos, en esa trampa. Busquemos a Dios, buscar estar cerca de la presencia de Él, creer en Él, creer en lo que Él es, en lo que hemos descubierto nosotros que Él es. Estamos aquí porque cada uno de nosotros, creo, ha tenido una experiencia con el Señor y sabemos quién es Él. Conocemos quién es nuestro Señor. Sabemos de su poder, de su gloria, de su misericordia, de su realidad en nuestra vida. Así es el Señor, hermanos. Por eso es que creemos en Él. Es un Dios real, es un Dios poderoso. Es un Dios que se acerca a aquellos que le buscan. Es un Dios que premia la fe de aquellos que le buscan también. Miren, les voy a hablar de Zaqueo. Sí, la historia de Zaqueo viene en Lucas 19, del 1 al 10. Ahí está la historia de Zaqueo. Todos nos la sabemos, creo. Zaqueo se interesó en buscar un encuentro con Jesús, a pesar de lo que él era. Sabemos que Zaqueo era una persona odiada por los judíos, ¿sí? Él era jefe de los cobradores de impuestos, era un colaborador de los romanos, y para los judíos el ser colaborador del invasor romano era algo que odiaban. Zaqueo era uno de esos, judío, pero colaborador de los romanos. Cobraba impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Se imaginan ustedes el odio que le tenía el pueblo a Zaqueo? En él veían la presencia romana en sus vidas. En él veían aquel que les robaba los recursos, porque eran abusones a la hora de cobrar impuestos. Roma le decía: a mí dame 5 pesos. Zaqueo cobraba 20, le daba los 5 a Roma y él se quedaba con 15. Así funcionaba este sistema de impuestos. Roma ponía una tarifa y los cobradores de impuestos cobraban otra. Y claro, le reportaban a Roma lo que ellos le pedían. Entonces eran odiados, hermanos. Zaqueo era odiado por el pueblo. Había robado a muchos. Había robado a muchos. Y él lo sabía. Él sabía quién era. Él sabía la fama que tenía. Él sentía ese odio. Cuando salía a la calle todo el mundo lo miraba con desprecio, seguramente. Eso lo llevaba a él, hermanos, a sentirse insignificante, porque nadie lo apreciaba. Aún en esa prepotencia y ese poder delegado que le daba Roma, él se sentía despreciado, porque en ningún lugar podía ir. Quizás nada más en su casa lo toleraban. Así era él. Se sentía insignificante, hermanos, porque sabía que nadie lo apreciaba. Quizás decía: soy el peor, soy lo peor, ha de haber pensado en su interior. Pero necesito a Jesús, dijo él. Necesito a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así como Zaqueo, hermanos? Y acudimos al Dios Todopoderoso. Y Él nos restaura, Él nos recibe, Él nos limpia, porque nos ama. Zaqueo tuvo la actitud correcta, hermanos. Supo que Jesús iba a pasar. Él quería verlo. No le importó que la gente lo rechazara. ¿Se imaginan en el tumulto? Dice la palabra que él era bajito y que batallaba para poder ver. Yo imagino el tumulto que estaba ahí cuando el Señor Jesús iba a pasar y miraban que Zaqueo se quería meter y le han de verdad dado un codazo. No, aquí me vas a pagar una, hazte para allá. No lo dejaban ver al Señor Jesús. Sin embargo, él no se amilanó, hermanos. Él no se amilanó. Él quería ver a Jesús, sabía que iba a pasar por ahí y no le importó el rechazo de la gente. Él buscó un lugar en donde poder ver a Jesús, porque él necesitaba ver a Jesús, él necesitaba ese encuentro con Jesús y lo logró. Tuvo que subirse a un árbol
para poder ver a Jesús. Y ahí su vida fue cambiada, hermanos. Ahí su vida fue transformada, solo porque él buscó ver de cerca a Jesús. Él quiso ver de cerca a Jesús. Él no se conformó con lo que ya había oído seguramente del Señor, de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios. Por eso es que la gente se amontonaba, hermanos, cuando iba a pasar el Señor Jesús, porque sabían de la fama de él. Zaqueo no se quiso conformar nada más con esas cosas que había oído, lo quería ver. Lo quería ver. Nosotros ya tuvimos ese encuentro con Jesús, hermanos. Aprovechémoslo, disfrutémoslo. Dejemos que Él esté cerca de nosotros. Nosotros ya tuvimos ese encuentro con Jesús. Y si el Señor Jesús tuvo ese encuentro con un impío, hermanos, ¿qué no hará con nosotros y a través de nosotros su iglesia? Si buscamos más de la presencia del Espíritu Santo, ¿qué no va a hacer el Señor en nosotros, hermanos? Va a hacer grandes cosas. Va a hacer grandes cosas. Pero debemos estar en su presencia, en la presencia del Espíritu, buscarlo. Dios solo pide disposición, hermano, es lo que pide de nosotros, que estemos dispuestos a dejarlo crecer, que estemos dispuestos a menguar y que Él crezca y que cada día vaya tomando más control de nuestro ser hasta que estemos totalmente controlados por el Espíritu Santo, hermanos. Es lo que quiere el Señor, es lo que Él desea, disposición de nosotros. Tengámosla, hermanos. Él quiere que nuestros corazones estén dispuestos como estuvo el de Zaqueo, hermanos, a conocerlo. El Señor Jesús sabe lo que cada uno de nosotros puede hacer. El Señor Jesús sabe de las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. Él nos hizo. Él sabe cómo somos, cada uno de nosotros. Jesús también supo el potencial que tenía Zaqueo. Zaqueo, hermanos, se arrepintió y llevó la salvación a su casa y además hizo retribución. Solamente Dios puede hacer esos cambios en la vida. Solamente permitiendo que el Espíritu Santo nos gobierne, que el Espíritu Santo sea quien mande en nuestro corazón, vamos a poder hacer esos cambios como el que hizo Zaqueo. Dice la palabra que dio la mitad de su fortuna a los pobres después del encuentro con Jesús. Y luego le dijo el Señor Jesús: y si he defraudado a cada uno de los que defraudé, le voy a regresar 4 veces más de lo que les robé. ¿Se imaginan? La mitad de su fortuna a los pobres, y lo que le quedó seguramente se le acabó también, porque si a uno le robó 1, le regresó 4, y seguramente le había robado a muchos. Lo más probable es que Zaqueo se haya quedado con poco o nada de lo que tenía antes del encuentro con el Señor Jesús. Pero si era pobre en lo económico, ahora era rico, porque tenía al Señor Jesús en su casa, porque la salvación llegó a él, y ahora se iba a mover en la voluntad perfecta, buena y agradable del Señor, y le iba a dar una oportunidad de recomenzar su vida, así como a cada uno de nosotros nos las dio, así como cada uno de nosotros vivimos todos los días esa nueva oportunidad que el Señor nos da, y donde el Espíritu Santo es necesario, hermanos, para disfrutarla y aprovecharla cada oportunidad que Él nos da día a día. Tenemos que ser como Zaqueo, hermanos, porque el Señor sabe que tenemos potencial y Él se da cuenta cuando lo seguimos.
y hace grandes cosas con nosotros. Yo no sé, hermanos, cuál sea su condición, si tal vez se identifican con Zaqueo, y al igual que él nos podemos sentir en un momento dado pequeños, odiados, o perseguidos, o indignos, o quizás estemos en un desierto. Si este es tu caso, hermano, hermana, Dios te dice, como le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios quiere estar en ti, ábrele la puerta de tu corazón. Dios ve tu potencial, no tu circunstancia. A ti te corresponde creer y acercarte a Él y permitirle que Él te dirija. Pero el Señor, hermanos, siempre nos está viendo. El Señor siempre quiere que nosotros nos movamos en su voluntad, porque sabe que lo que Él ha puesto en nuestras manos va a ser mejor usado, va a ser potenciado, va a ser engrandecido cuando nos movamos en su voluntad y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Debemos estar en su presencia, hermanos, permitirle que Él nos dirija. Estar cerca de Dios, hermanos, nos hace hacer grandes cosas, grandes cosas. Por eso debemos buscarlo. Si queremos hacer proezas, como dice la palabra, busquemos al Señor, acerquémonos a Él, permitámosle que el Espíritu Santo nos dirija, permitámosle que ese poder que Él ha puesto en nuestro corazón, hermanos, lo pongamos a funcionar para la gloria de Dios. En Dios podemos hacer grandes cosas, hermanos. Otro ejemplo de lo que es estar cerca de la presencia de Dios, de confiar en el Espíritu Santo, hermanos, son Josué y Caleb. Josué y Caleb. ¿Conocen la historia de Josué y Caleb? Sí, ¿verdad? Josué y Caleb fueron parte de los 12 espías que el Señor le dijo a Moisés que enviara a reconocer la tierra que iban a pasar a conquistar. De esos 12, nada más estos dos, Josué y Caleb, regresaron con la convicción de que sí podían conquistar la tierra a pesar de que hubiese ciudades amuralladas y gigantes habitándolas. Los otros 10 se acobardaron y de paso acobardaron a todo el pueblo y el Señor se molestó con ellos y no entraron a la tierra prometida. El Señor los trajo otros 40 años dando vuelta en el desierto hasta que murió toda esa generación incrédula. Nada más Josué y Caleb se salvaron. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no dudaron, ni se sintieron pequeños como langostas, como dijeron los otros 10. No, ahí hay gigantes, y a nuestro parecer éramos como langostas ante ellos. Ellos mismos se menospreciaron, hermanos. Ellos mismos, sabiendo que iban en comisión de Dios, dudaron. No dudemos jamás, hermanos, cuando el Señor nos envíe a hacer algo, cuando el Señor ponga algo en nuestro corazón. Vayamos y hagámoslo, porque el Espíritu Santo nos va a acompañar y nos va a dar la solución y nos va a dar la manera de cómo enfrentar tal o cual cosa, hermanos. No seamos como los 10 espías que se acobardaron y fallaron. Josué y Caleb no se sintieron pequeños, hermanos, porque confiaron en un Dios que todo lo puede. Ese Dios es nuestro Dios también. Confiemos en el Señor. Que la unción prevalezca, hermanos, no el miedo, no el temor. Que haya valor y fe. Eso es lo que debemos de tener, valor y fe. El valor para enfrentar las cosas y la fe para saber que el Señor va a ir con nosotros. Que el Espíritu Santo va a hablar con nosotros, que Él va a poner palabra en nosotros cuando no sepamos qué decir, como pasó con Pablo, con los apóstoles, con Esteban, con Pedro, con Juan. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos mueve. La unción de Él debemos de permitir que siempre prevalezca, porque eso es lo que va a ahuyentar al miedo y es lo que nos va a mover el valor y la fe.
Debemos estar en su presencia, hermanos. Un caso más, el de Saúl. Dice 1 Samuel 9:21, hablando Saúl cuando fue el profeta Samuel a decirle que él iba a ser el primer rey de Israel. Él dice: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Aún así Dios lo ungió y lo hizo el primer rey de Israel, porque sabía del potencial que había en Saúl. Y él sabía que el Espíritu lo iba a empoderar y lo iba a mover a hacer la voluntad de Dios. También con las mismas palabras contestó Gedeón al llamado que le hizo el Señor. Gedeón fue un juez que llamó a Dios a defender al pueblo de Israel de los madianitas que les robaban las cosechas cada año. Gedeón dijo: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Eso está en Jueces 6:15. O sea, decía: soy pobre, no tengo con qué, y todavía soy el menor, sin ningún derecho, sin nada. ¿Y quieres que salve a Israel, Señor? Pero Dios pudo usarlo, hermanos, para derrotar a los madianitas. Dios pudo usarlo. ¿Por qué? Porque prevaleció al final la convicción de que Dios iba a estar con Gedeón y que Dios iba a estar con Saúl. Que siempre prevalezca en nosotros esa convicción, hermanos, de que no estamos solos, de que si el reto es grande, nuestro Dios es más grande. ¿Sí? De que no estamos solos, de que tenemos el poder que dice Hechos 1:8, de que el Señor nos va a mandar y nos va a dar los recursos. Y vamos a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a vencer en el nombre de Jesús, hermanos. Que prevalezca siempre la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y eso va a minimizar el miedo, el temor. Y nos va a dar fe y valor. Podríamos hablar también de David, quien no era nadie ante los ojos de su padre y sus hermanos. Cuando fue Samuel también a buscarlo para ungirlo como rey, ni siquiera su papá lo llamó. Allá lo dejó con las ovejas. Sin embargo, él fue el ungido por Dios. También está el caso de José, que fue menospreciado por sus hermanos y hasta fue vendido como esclavo, hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos similares que nos hablan de gente como usted o yo, que a veces nos podemos sentir pequeños e insignificantes, pero que Dios ve en nosotros personas con un gran potencial. Permitámosle a Dios, hermanos, usar ese potencial que Él sabe que tenemos porque Él nos hizo. No escondamos nuestros dones, no escondamos lo que el Señor nos ha dado, pongámoslo por obra para su gloria. Permitámosle a Dios moverse con libertad en nuestro ser. Permitámosle al Espíritu Santo, hermanos, que crezca en nosotros, que nos dirija, que nos hable. Aprendamos a discernir su voz. Es muy importante, hermanos, discernir la voz del Espíritu Santo. Y lo vamos a aprender estando cerca de Él, en su presencia. Vemos mejor un avión frente a nosotros que en el cielo. Igual es Dios. Lo tenemos cerca de nosotros y lo vamos a entender, lo vamos a conocer y lo vamos a aprovechar al máximo, hermanos. Porque Él nos quiere aprovechar también al máximo a nosotros. Hay muchos ejemplos entonces, hermanos, de personas que se han sentido menos, pero que Dios los ha usado con grandes poder, con grandes prodigios, con grandes señales, pero porque han querido, porque han entendido y le han creído al Señor, porque saben que si Dios los llama no los va a mandar solos, sabe que si Dios los llama no los va a mandar desarmados, saben que si Dios los llama
El Espíritu Santo va a ir con ellos, con usted, con mí. Pero debemos creerlo, hermanos. Debemos saber que el Señor sabe de nuestro potencial. El Señor sabe lo que nosotros podemos hacer por Él. Y Él quiere usarnos. Así como lo hizo con estos personajes bíblicos, hermanos. Él lo puede hacer con nosotros. Él va a ser el que nos va a levantar. Él va a ser el que va a poner el querer y el hacer, dice la palabra. Creámoslo. Movámonos en la voluntad de Dios. Busquemos la presencia del Espíritu Santo, que nos fortalezca, que nos robustezca en la fe, que crezcamos, hermanos, que tengamos un corazón dispuesto, porque Dios va a usar a aquellos que tengan un corazón dispuesto. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios, hermanos? Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo me use. Todos debemos desear ser usados por el Espíritu Santo, porque es Dios mismo moviéndose en nosotros, hermanos. A veces podemos llegar a pensar que quizás somos un guante todo mugroso, todo arrugado, pero si Dios, el Espíritu Santo, mete su mano ahí, hermanos, ese guante va a hacer grandes cosas. Si permitimos que el Espíritu Santo nos llene, vamos a hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Quédense en Jerusalén, le dijo el Señor Jesús a los discípulos, y van a recibir poder. Esperen al Espíritu Santo. Y ahí podemos ver en el libro de los Hechos, hermanos, cómo el Espíritu Santo llegó en el día del Pentecostés y ungió a 120. Y fue el inicio de la iglesia. Por eso estamos aquí nosotros, por esos 120, que fueron los primeros que experimentaron la presencia del Espíritu Santo de una manera real, palpable, visible, audible. Yo deseo esa unción, hermano, no sé usted. Yo la deseo, hermano, yo la deseo. Porque va a ser una gran experiencia, hermano. Y ha sido una gran experiencia sentir el Espíritu Santo en mi vida. Saber que es verdad lo que la palabra dice, que el Espíritu Santo mora en mí. Y saber que tengo ese gran poder de Dios como una responsabilidad que ha depositado en mí para su gloria. Es un poder, hermanos, que nos obliga. Es un poder que nos llena de un temor santo, reverente, a hacer un buen uso de él. Pero lo vamos a usar bien, hermanos, si estamos en su presencia, si estamos cerca de él. Debemos estar cerca del Espíritu Santo, buscarlo siempre. Dios confía en nosotros. Dios sabe que tenemos potencial. Démosle ese gusto al Señor, hermanos, de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Que se diga de Centro Familiar Cristiano, es una iglesia poderosa, así como el pastor nos bendice cada domingo. Que seamos una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, una iglesia evangelística, una iglesia donde las señales, los prodigios y los milagros, hermanos, vengan a ser algo común, porque nos movemos todos en el fuego del Espíritu Santo. Busquemos esa unción, busquemos esa presencia en nuestro corazón. Encendámonos como brasas individuales, pero podemos hacer un gran hogar caliente. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo esté en nosotros. Debemos estar en su presencia. Debemos tener un corazón dispuesto. No sentirnos pequeños ni incapaces, hermanos, porque no lo somos. Somos hijos del Rey. Somos la iglesia del Dios vivo. Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nada más, nada menos. Tenemos sobre nosotros un enorme peso de gloria, hermanos. Somos bendecidos. Podemos ser bendición. Pero debemos estar dispuestos, hermanos, y saber que el Señor tiene grandes planes para nosotros. Que el Señor se va a mover y nos va a llevar a otro nivel.
que este auditorio pronto va a estar terminado y va a estar lleno en el nombre de Jesús. Que vamos a hacer una iglesia de 1,000, de 2,000, de 5,000 y hasta de 10,000. Creámoslo y luchemos tomados de la mano de Dios, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos para que así sea, y darle gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Yo sé que tú eres real, Señor. Mis hermanos también saben que tú eres real. Muévete, Señor, con total libertad en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, siempre por tus caminos. Danos esa plenitud, Señor, que deseamos tener, que solamente tú la puedes dar. Pon en nuestro corazón, Señor, el hambre por estar delante de ti. Úngenos, Señor, todos los días con tu presencia, bendito Espíritu Santo. Con tu presencia, mi Dios. Porque sabemos que si estamos lejos de ti, Señor, nuestra fe también va a estar pequeña, Señor. La vamos a ver lejos. La vamos a ver como algo inalcanzable, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, el único, el sabio Dios, el Dios vivo. Nosotros somos tu iglesia, Señor. Llénanos de esa vida, Padre. Compártenos, Señor, todos los días, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta que tú vengas, Señor, o nos llames. Compártenos, Señor, de ese poder, Señor, que tú prometiste, Dios, y que sabemos que está en nosotros. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor, para que tu iglesia, Señor, trascienda a la próxima generación, Padre, así como ha trascendido hasta nosotros, Padre, porque hay quienes estuvieron dispuestos, Señor, a dejarse llenar por tu Espíritu, mi Dios, a dejarse guiar por ti, Señor, que eres la inteligencia y el poder absolutos en el universo, Dios. Nosotros queremos estar contigo, Padre. Queremos ir siempre contigo, mi Dios. Queremos crecer en ti, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Queremos crecer, Señor. Debemos crecer. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, bendito Espíritu. Llénanos, eterno. Te necesitamos. Aleluya. Para concluir, hermanos, volviendo a la ilustración que narré al inicio, debes saber que tú le creerás a Dios y podrás soltarte confiadamente en sus manos en la medida en que lo tengas cerca. Si como ese niño pequeño se acercó al avión y pudo ver su grandeza, decides tú acercarte a él. Solo entonces podrás ver a ese gigantesco Dios con toda su majestuosidad y poder obrando a tu favor. Permite que la presencia del Espíritu Santo te lleve a otro nivel de fe, donde veas la mano poderosa de Dios moviéndose en ti y a través de ti. Solo la presencia de Dios nos da vida y nos mantiene vivos, pero deliberadamente, iglesia, deliberadamente debemos buscarlo y acercarnos a Él. En Dios haremos proezas, dice su palabra. Gracias, bendito Dios. Te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, tu palabra lo dice, Señor, y lo creemos, Padre. Sabemos que tú eres el Todopoderoso, el que venció a la muerte, Señor, y que ahora estás sentado a la diestra del Padre, que eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, al que anhelamos, Señor, que vuelvas por nosotros, Padre, al que anhela nuestra alma estar contigo, Dios, porque solo en ti hay paz, Señor, solo en ti hay plenitud, Señor, solo en ti podemos hacer el propósito, Padre, que tú has planeado para nosotros. Y si sabemos, Señor, que tú lo has planeado, sabemos que no va a ser imposible ejecutarlo, mi Dios,
porque lo que tú designas, lo que tú diseñas, los propósitos que tú haces, Señor, se van a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Y cada uno de nosotros estamos dispuestos, bendito Dios. Solo pedimos tu llenura, tu presencia en nosotros, Dios. Nuestro corazón está dispuesto. Te vamos a buscar, bendito Dios. Queremos experimentar tu presencia, eterno Padre. Queremos sentir ese poder, Dios, que tú has puesto en nosotros todos los días, Señor, y honrarte y glorificarte, Señor, y que otros te conozcan, Padre, y que otros sepan, Señor, de esa majestad, de ese señorío, de esa grandeza que solamente en ti descubrimos, Señor, cuando te conocemos. Aleluya. Te bendecimos, Padre, te adoramos, Rey. Bendito seas en el nombre de Jesús. Nuestro corazón está dispuesto, Padre. Llénanos, llénanos, bendito Dios. De tu mano, Padre, hasta la eternidad, Señor. De tu mano, Señor, hasta la eternidad. Haciendo tu voluntad, Señor. Estando en tu presencia, Señor. Y conquistando esta tierra que tú nos has dado, Señor. Y que nos las diste para no volver atrás, Señor, como dice tu palabra. Lo creemos, Señor, y lo haremos, Señor. Poseeremos la tierra cada vez más y más en el nombre de Jesús, porque no vamos solos, Señor. Vamos en tu presencia, mi Dios. Vamos en tu presencia, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendigo y te exalto, Señor. Eres grande, eres todopoderoso. Y en ti haremos proezas, mi Dios. Aleluya. Adórelo un momento, iglesia. Adórelo.